¿Ven la pantalla? Sí, acabo de abrir. Bueno, qué alegría. Buenas tardes. Un placer encontrarme con ustedes a través de este medio y conversar un rato sobre qué es lo que aprendí en esta preparación y cambio de modelo que me tocó para poder presentarme exámenes y rendir para ser una Master Coach de la ICF. Y quisiera empezar contándoles una historia y después vamos a hablar de la historia personal en la ICEF. Dicen que hace muchísimos años, en una isla bastante alejada, vivía una familia que tenía una niñita, y eran muy felices, un matrimonio muy trabajador. Y esta niña estudiaba, ayudaba a su madre, era muy querida. Pero un día llegó un barco con bárbaros y a mucha gente la mató en la isla. Pero a esta familia separó al padre y a la madre y los vendió como esclavos. Y tomó a la niña y la subió a un barco y la llevó sola a otro lugar. Y también la vendieron. Y esta niña trató de hacer las cosas lo mejor posible para poder sobrevivir. Y la pusieron a trabajar con la madera. Le costaba mucho, no tenía fuerzas para mover palos tan largos, a veces tan gruesos. Pero con el tiempo se fue dando cuenta que lo que ella estaba aprendiendo era hacer mástiles de los barcos. Ellos construían mástiles para barcos. Entonces puso mucha atención y no solo miraba el tema de cómo era la madera, sino que buscaba entender para qué servía esa madera y cómo iba a ser usada. Un día, sin preguntarle por qué, la volvieron a subir a otro barco, la arrancaron de ahí y se la llevaron a otro lado. Evidentemente la habían robado y la habían vuelto a vender. Y esta vez cayó con una gente que trabajaba con grandes pedazos de tela. Entonces le avisaron que lo que tenía que aprender a hacer era construir las velas de los barcos. Y ahí empezó a trabajar y aprendió de velas y aprendió sus nombres y aprendió del grosor de las telas y aprendió sobre las costuras y todo lo que fuera necesario para hacer muy bien las velas y que los barcos pudieran navegar sin riesgo. Y otra vez hubo una redada en el lugar y la volvieron a arrancar cuando se estaba acostumbrando y se la volvieron a llevar. Y esta vez cayó en una casa con una familia que medianamente fueron ya más cariñosos con ella. La señora, la señora sabía cocinar muy bien y la puso en la cocina, pero también le enseñaba sus platos, le enseñaba secretos sobre las cebollas, sobre los ajos. Y ella, que tenía una gran habilidad para aprender, fue dedicándose profundamente y poniendo todo su amor en eso que hacía. Pero otra vez volvió a llegar otro grupo de bandidos y esta vez mataron a esa familia con la que ella estaba. Y ella logró escapar del lugar y subirse a un barco que anduvo un rato largo a la deriva. De golpe el barco terminó en otra isla. En una isla que cuando bajó había un montón de gente rodeándola y ella no podía entender qué era lo que pasaba. Y le preguntaron si ella era capaz de construir una carpa lo suficientemente grande como para que entrara todo el pueblo y era capaz de hacer comida para el pueblo entero. Y en ese momento ella recordó y dijo, claro que puedo. Y pensó en los mástiles que había aprendido a crear años atrás. Y recordó las telas y lo que había aprendido construyendo velas. Y también recordó las recetas de cocina que había aprendido en su último hogar. Y armó la comida. Y lo que ella no sabía es que esa comida iba a venir al príncipe, porque la historia decía
que algún día una mujer de tez blanca iba a llegar al lugar y que esa mujer sabía cocinar, sabía construir una carta, sabía preparar manjares y atender muy bien al príncipe. Y esa mujer llegaba para ser la princesa, para casarse con él y para darle felicidad a su pueblo. Y obviamente todo le salió muy bien. Y cuando terminó la cena, el príncipe le propuso matrimonio y cambió su vida para siempre. ¿Por qué les cuento esta historia? Les cuento esta historia porque a mí me gustaría que conversáramos un rato sobre cómo escucharon la historia. ¿A cuántos, mientras la escuchaban, su cabeza, sus monos, su otra parte de la conversación cultural, empezó a decir, pobre chica, cuántas cosas le pasan, ¿no? Este, no es como mucho. ¿No será que podría haberle pasado algo menos? ¿No será que alguien la podría haber salvado? ¿Cuántos de ustedes entraron en una conversación de esas? Porque eso nos pasa cuando entramos en conversaciones de coaching. Aunque no nos demos cuenta, no estamos teniendo una escucha lo suficientemente pura y aséptica, y creo que estaría hablando con coaches, pero no es una escucha tan generosa como para suponer de que lo que estamos escuchando es exactamente lo que se dice. Seremos coaches, pero seguimos siendo humanos. Y no podemos escuchar fuera de nuestro modelo o paradigma. Entonces, aún siendo coaches, nosotros escuchamos desde nuestra propia historia, escuchamos desde nuestras propias distinciones, escuchamos desde nuestros propios juicios. Es imposible escuchar a un coachí hablando de su papá y que nosotros en algún momento no hagamos una comparación con nuestro papá, con nuestra propia historia, con nuestras propias respuestas. En consecuencia, todo esto es para decirles que aun cuando coacheamos, lo hacemos desde nuestro propio modelo y el tamaño de nuestro paradigma limita el tamaño de crecimiento que nuestro cliente puede tener. No puede ir mucho más allá de lo que nosotros podemos observar. Entonces hay un primer trabajo de coach que es buscar agrandar su modelo. Si ustedes escucharon este cuento y en algún momento empezaron a pensar, pobre chica, sobrevivirá, pobrecita, tal vez ya no salga adelante. Esa misma conversación en la que nosotros estamos interrumpe el trabajo de posibilidad que requiere el cliente. Ayer coacheaba a un coach y en esta conversación con este coach se me ocurrió plantearle una pregunta para un cliente y me dice, sí, pero yo no sé si el cliente me puede contestar eso, porque el cliente me puede contestar tal otra cosa y tal otra cosa. Y yo tampoco sé si lo que está diciendo el cliente eh, es posible o no. Yo no tengo una respuesta para darle. Y entonces le pregunté. Entonces, como coach, tú solo haces las preguntas para las cuales tú tienes una respuesta. Y esa fue su primera sorpresa. Y entonces me dijo, en general, sí. Dije, te pasan dos cosas. Una, estás limitando naturalmente la capacidad de tu coachee. Y dos, estás buscando que tu coachee caiga en tu modelo. Es natural. Pero una de las primeras cosas que como coaches tenemos que aprender es a poder hacer preguntas para las cuales no tenemos ni idea de la respuesta. Y dejar que la libertad del cliente, su propio compromiso, su propio proceso, sean los que les muestran. Entonces, hablando primero que nada de escucha, una de las cosas que tenemos que distinguir es el nivel de profundidad que tenemos en la escucha.
¿Cómo sabemos cuál es nuestra profundidad de campo? Bueno, una de las cosas que tenemos que aprender a distinguir cuando estamos trabajando con un coaching es el contexto. ¿Qué es contexto? ¿Qué es cultura? ¿Qué es background? Es, creo que el mejor ejemplo es decir que es como la música de una película. ¿Se imaginan una escena con una calle en una noche lluviosa, así muy húmeda, en donde están los adoquines del suelo muy húmedos? De golpe empieza a sonar, sin que pase nada, una música anunciadora de terror. ¿Qué les va a pasar? ¿No empiezan a imaginar que algo va a ocurrir que tiene que ver con el terror? Bueno, esa música es contexto. Esa música los está preparando para algo que va a pasar. Entonces un coach no escucha solamente las palabras del coaching. Un coach escucha qué es lo que le hace a decir al coachee lo que está diciendo. ¿Cuál es la caja, el modelo paradigmático que maneja ese coachee? Que le hace ver el mundo como lo ve, los juicios que lo dominan, las emociones que hay detrás de eso que está diciendo. Y en consecuencia, desde ese lugar, observar cosas. Y al decir corporalidad, no digo solamente del coaching frente a frente. Yo trabajo en México formando coaches ciegos. Y una de las cosas que está pasando es que el coach, aunque no vea el coaching, se da cuenta hasta del cambio de posición en el cuerpo y se da cuenta por la voz. Yo creo que esa habilidad de escucha, cuanto más profunda sea, mejores coaches vamos a ser, mejores preguntas nos van a salir. Entonces, poder escuchar contexto para escuchar la corporalidad, para escuchar la emoción y hacer preguntas sobre la emoción, para escuchar la voz y los cambios sutiles en la voz. Hay momentos, por ejemplo, en que cuando un coachee deja de contestar las preguntas reactivamente y apuradamente al coach y se pone a pensar la pregunta, tarda en poner una respuesta afuera. Y cuando la pone, cambia la voz y habla más lento. Y en ese momento tenemos que darnos cuenta que está pasando el milagro. El coach, el coachee, no está en proceso porque el coach le hace la pregunta. Está en proceso porque empieza a escucharse. Se escucha a sí mismo. Y ese es el momento en el cual el coachee está realmente metido en la posibilidad que la sesión de coaching es. Obviamente apreciar los cambios musculares por el tono de voz, comprender para qué dice lo que dice. Muchas veces hay coaches que no se dan cuenta que el coachee entró a la sesión para ver si tiene razón, si lo que piensa y lo que dice encuentra un apoyo en el coach. Y si no estamos atentos, caemos en la trampa. Entonces a veces preguntarle al coachee, ¿para qué dices lo que dices? ¿Qué estás buscando contándome esto a mí? Es una gran pregunta, porque le permite al coachee darse cuenta de que en una de esas no está buscando coaching, está buscando alguien que lo ratifique en su posición. Y obviamente, tal como les conté el caso de mi coachee de ayer, que es un coach, darse cuenta de la agenda de ustedes, darse cuenta de lo que ustedes quieren lograr, darse cuenta cuando hacen una pregunta o cuando escuchan para confirmar algo que es de ustedes, no porque esté mal, sino para estar presentes, para ser conscientes de lo que estamos haciendo de la sesión. Obviamente hay muchas más profundidades de planos. Uno es la percepción de uno mismo, la percepción que nosotros podemos generar en nuestro coaching de sí mismo, la percepción de si hay acción o no acción posible, de cuál es la relación que el cliente está teniendo con sus juicios, de cuál es la relación con los resultados. Porque muchas veces el resultado de una sesión de coaching no es algo para hacer,
a veces es algo para pensar, a veces es cambiar una interpretación. Entonces son cosas diferentes. Entonces, ¿cuál es la relación que el coaching tiene con los resultados? Una pregunta interesante es preguntarle, ¿qué significa éxito para ti? ¿Qué opina de sí mismo? ¿Y qué opina de sí mismo frente a esa situación? ¿Qué relación tiene con la opinión de los demás? ¿Y qué relación tiene en lo que los demás opinen sobre esa persona? ¿Y qué entiende por relación? Porque yo creo que nosotros no podemos intervenir en los juicios, podemos intervenir en la relación que tenemos con los juicios. Cada vez estoy más convencida que nuestros juicios terminan siendo biológicos, que cuando nosotros estamos escuchando a alguien y pensamos que esa persona no es capaz, en automático nuestra biología se cree que no es capaz y lo eliminamos de jugar desde un lugar de confianza, desde un lugar de equipo. Entonces, cuando un coach entra en control, y me estoy adelantando, cuando entra en control, está creyendo que su coachee sin él no puede. Y si el coach se cree eso, está desvalorizando al coachee. Por eso hay un punto ahí que dice relación con la relación. ¿Cuál es mi relación con la relación que yo tengo con el otro? ¿Cuál es mi relación con la relación que yo tengo con los juicios? Me gustaría saber si hasta aquí hay preguntas, ¿no? Coaching conmigo me pidió que le haga una sesión a su hijo de 6 años porque ella cree que al niño le pasa algo por sus actitudes. Ajá, no sé cuál es tu pregunta respecto de eso. Gracias por lo de la corta edad. ¿A qué se debe prestar atención por la corta edad? No entiendo eso que me preguntan. ¿Cómo hacemos para conocernos? ¿Puede ser terapia personal? No, coaching, coaching. Y una de las maneras de conocerse más es cuando tú pides un coaching sobre tú como coach y llevas un ejemplo de qué es lo que escuchaste del cliente y cómo lo estás encarando. Con eso solo empiezan a cambiar las cosas. Ayer presentó un libro Leonardo Wolf, que yo creo que muchos de ustedes lo conocen, que se llama Coaching para Coaches, en donde él realmente propone el tema de que el coach, igual que en el psicólogo tiene a alguien que lo supervisa, acá que el coach tenga un coach para poder hablar de lo que le pasa, de cómo escucha, que cuente un caso, que cuente qué le movió el caso, que empiece a hacer ese proceso de conocerse más. No es terapia, es abrir nuestro paradigma a través del coaching. Claro que es difícil saber qué es lo que te hace decir lo que dice, por supuesto que es difícil, pero esa es la habilidad de un coach. Y por eso estamos hablando del camino que hay que hacer para poder llegar a Master Coach. Bueno, yo creo que tus juicios son muy difíciles de cambiar, porque yo puedo tener el juicio, por ejemplo, de que hay algo que no me gusta, pero mientras ese juicio no se interponga en mi manera de accionar, no me interrumpa en cosas que quiero lograr, ¿cuál es el problema de que tenga el juicio? Entonces el problema no es el juicio, sino la relación que tengo con el juicio y el nivel de poder que le doy al juicio. ¿Mm? Entonces, sigamos con lo de la escucha. Acá hay otro punto que es importante, que es una pregunta para los coaches, es una pregunta para el coachee. ¿Qué crees que es un ser humano? Yo también se le haría esta pregunta al médico que me va a atender o que va a atender a mi hijo. Porque cuando ustedes escuchen que un ser humano es un ser que tiene hígado, cerebro, cuidado, ¿cuál es la capacidad de acción? Ok, sí estoy leyendo las preguntas, pero ¿cómo no, Daniel? Voy a contestar, voy a leer la pregunta antes de contestarla. Así que yo creo que es una pregunta importante.
Preguntarle a alguien qué piensa que es un ser humano. Después contesto, Graciela, tu pregunta. Después acá hay otro tema que es entender qué es acción para la gente. Lo mismo las emociones. ¿Cuál es la relación con el miedo que tiene alguien? ¿Cuál es la relación con perder? ¿Cuál es la relación con ganar? ¿Qué significa ganar para tu coaching? La relación con la tristeza, con la alegría. Hay gente que cree que estar triste es estar mal. Entonces esas son cosas a preguntar. ¿Dónde pone el foco? ¿Habla de sí y siempre de sí? ¿O su evaluación de sí mismo es a partir de lo que los demás opinan? Entonces, ¿dónde está el foco? ¿Quién le dice a esa persona si llega o no llega? Si pudo o no pudo, si es exitoso o no es exitoso. No solamente para saber en dónde pone el juicio, o sea, cuál juicio valida, sino además de eso, porque hay otro punto a evaluar, que es si vive en la exigencia o en la ambición. La exigencia es un juicio que hagas lo que hagas, nunca te va a permitir llegar. Porque siempre que logres algo te va a decir, sí, pero te faltó tal cosa, sí, pero te faltó tal otra. Y tiene que ser así, porque si en algún momento dijera, te salió y te salió bien, se acabó el juicio. Entonces, se acabó la exigencia. Entonces, la exigencia jamás va a dejar que lleguemos. Otra pregunta, ¿es con quién compite? ¿Compite con sí mismo? ¿Compite con otros? ¿Cómo se mueve? ¿Cuál es la emoción que lo liga a la competencia? ¿Qué significa llegar para esa persona? Ajá. Entonces acá quiero, uy, qué lindo, ¿cómo estás? Así que tenemos a alguien del Chaco escuchando. Qué gusto. Bueno, voy a contestar la pregunta de Graciela, de cómo nos liberamos de nuestra historia y prejuicios. Yo creo que no hay liberación, hay reinterpretación. Y creo que no hay nada mejor que un coach para trabajar eso. Y además, prejuicios es cuando tú tienes juicios que son previos a que algo aparezca. Y también yo lo trabajaría con un coach. Y la otra pregunta es, si se bien la escucha continua, ¿cómo también se ve afectado nuestro propio cuerpo, nuestro tono, nuestra voz? Claro que sí. Y por eso les digo que un master coach no solo escucha el coaching, se escucha a sí mismo, a sí misma y se da cuenta de qué le está pasando con lo que coachea. Por eso que es imposible no ser impactado por tu coaching. Porque cuanto más generosa sea tu escucha, más te va a impactar la emoción del coachee, lo que el coachee diga. Es imposible que no te pase. Otro tema importante es distinguir entre problema y quiebre. Cuando la gente nos viene a contar que tiene un problema, cuando habla de problema, está suponiendo que algo que está pasando afuera está mal. Y vamos a un ejemplo que es llueve. Pues que llueva no está ni bien ni mal. Si llueve, llueve. ¿Sí? Es como la lluvia se interpone con lo que yo quiero lograr. Ese es el tema. Entonces no hablamos más de la lluvia, sino que empezamos a hablar de mí y de mi relación con lo que pasa. Y eso que les puse con la lluvia es fundamental en el coaching, porque yo creo que un alto porcentaje de las sesiones de coaching, el coachee se siente y dice, me llevo mal con mi mamá, porque mi mamá es esto, lo otro y lo demás allá. Y nosotros, si no nos damos cuenta, vamos a estar trabajando sobre la mamá, lo cual es un imposible, porque la mamá no está allí ni es nuestro coachee. Nosotros no podemos trabajar en problemas que ocurren afuera. Nosotros podemos trabajar con la gente en su manera de observar eso que llama problema. Por eso que eso se transforma en un quiebre personal. Y el quiebre está en la manera de observar. Entonces, si hay algo que es fundamental, es no engancharnos, no dejarnos atrapar por esta descripción que hace el otro y darnos cuenta que no hay nada para coachear en lo que ocurre, sino en la manera de observar lo que ocurre por parte del coaching. Espero que esto haya quedado claro porque es fundamental.
Y muchas veces el coach se va sintiendo, si no se da cuenta, presionado a contestar o a tomar partido dentro de esa situación. Y esto no es solamente en el coaching individual personal, pasa en el trabajo, pasa cuando alguien se siente y dice, porque mi jefe es, qué sé yo cómo es el jefe. La historia es cómo tú observas al jefe, cómo eso te inhibe a ti, qué es lo que hace que tú lo veas de esa manera. Y preguntar, por ejemplo, si fuese así, ¿qué haces tú frente a eso? ¿Cómo eres tú parte de ese problema? ¿Cómo tú te enganchas con eso? Entonces, el otro fenómeno es la necesidad del coach de mantener el control en la sesión. Y como les dije, yo creo que es fundamental generar la habilidad y la magia de que el coachee no hable con ustedes, sino que en algún momento ustedes sean como quien presta preguntas, esta es una palabra de Leo Wolf, quien presta las preguntas, para que el coachee te escuche cuando contesta. El manejo de esos silencios cuando el coachee piensa, que en general lo llevan a decir otra cosa, y que cuando la dice, muchas veces dice, ups, nunca me imaginé esto, nunca lo había dicho antes. Ahí está ocurriendo el cambio paradigmático por parte del coaching. Y nuevamente, si me dejan y si les gusta, quiero contarles otra historia. Y en esta historia dice que una vez un señor le contaron, había un lugar en una playa muy lejana, un sitio en donde se escuchaban sonar 1000 campanas de un templo que parece ser que era muy antiguo y que estaba hundido en el fondo del mar. Y este hombre se fascinó con la idea y dijo, yo quiero, ¿no? Entonces tomó el avión, el barco y apareció en esa playa aislada del mundo y se empezó a preparar para escuchar las campanas. Entonces se tiró porque tenía unos días y dijo, bueno, lo voy a tirar acá, supongo que las campanas van a sonar en un ratito. Cuando se tiró se dio cuenta que era molesta la arena, estaba caliente. Entonces empezó un poco a buscar una comodidad para el cuerpo. Pero claro, había ruido porque de golpe había viento y entonces se movían las hojas. Y dijo, caramba, a ver si estas hojas son las que no me dejan escuchar. Y después empezó a dar cuenta que el mar hacía mucho ruido y que tal vez el mar tampoco le dejaba escuchar y que caramba, con ese ruido de olas era incomodísimo. Y empezó a tratar de ver si podía escuchar el sonido de las campanas. Y no escuchó nada y se enojó con el viento y se enojó con el calor y se enojó con el ruido del mar. Y ese día aparentemente no sonaron las campanas. Entonces dijo, bueno, por suerte tengo un día más, hoy no deben haber sonado, tal vez mañana lo hagan. Y entonces volvió al otro día y dijo, bueno, me voy a acomodar mejor, voy a llevar una sombrilla, me voy a poner debajo de la sombrilla. Y se preparó con bastante crema solar en la cara para que no le pegara el sol y que si le pegaba no se quemara. Y se volvió a tirar ahí, pero este día el viento hacía volar la arena. Y entonces él se empezó a sentir incómodo porque la arena se le pegaba en el cuerpo. Y de nuevo los árboles hacían ruido. Y de nuevo el ruido del mar. Y decía, caramba, que no se pueda lograr el silencio como para que yo pueda escuchar si es que estas campanas están sonando. Y tampoco las escuché. Y así pasó el día 3 y el día 4 y el día 5 hasta que al final llegaba su hora de volver y dijo, bueno, tal vez no esté ese templo hundido, tal vez no suenen las campanas. Y entonces antes de irse dijo, me voy a volver a tirar en la playa. Esta vez ya no para esperar las campanas, sino para agradecer, porque aunque la haya pasado bastante mal y haciendo fuerza todos estos días, bueno, estuve 6 días en un lugar del mundo que tal vez no vuelva nunca más. Entonces se volvió a tirar en la arena. Y cuando sintió que la arena volaba, se rió y dijo, estoy en la playa, qué lindo.
Qué lindo sentir que la arena se mueve. Y escuchó el viento y le agradeció al viento sonar. Y escuchó el ruido del agua y empezó a disfrutarlo, y a disfrutar la ritmicidad en los sonidos del agua. Y de golpe pareció que sonaba una campana. Y después dos, y después cinco, y después las 1000 campanas sonaban para él, porque solamente las podía escuchar en aquel momento en que dejara de resistir, dejara de controlar y aceptara plenamente el lugar, a sí mismo y lo que ocurría. Entonces ese es mi cuentito para que se acuerden del control. Y obviamente, otra de las grandes habilidades es saber hacer preguntas. Y hay que saber hacer preguntas para escuchar, por ejemplo, cuáles son los compromisos profundos del coaching. A veces el coachee declara una cosa, pero hay más cosas atrás. Sobre todo cuando vuelve y no logró. Entonces ahí hay que volver a preguntar. Una, dos, tres veces. ¿Cuáles son los compromisos que te mueven? Porque cuando el coachee se da cuenta de lo que quiere, muchas veces lo que quiere su alma no tiene que ver con lo que quiere su cuerpo. Y no es porque yo creo que hay un alma, es como la otra parte, ¿eh? Coacheando a otra coach hace no mucho. Me decía que ella quería armar una empresa internacional, una coach de México, y que no entendía qué era lo que pasaba, que no terminaba nunca de armar lo que quería, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se me ocurre preguntarle, entiendo que esa es una persona tuya, se llama, supongamos que Liliana. Creo que esa es una Lili. La otra Lili, la otra. ¿Qué dije? Y se puso a llorar y me dijo, bueno, aparte de decirme bruja y unas malas palabras, dijo, ¿sabes una cosa, Elena? La otra Lili quiere disfrutar lo que ella hizo, porque la Lili que te planteó el tema es una Lili que lo único que quiere es la exigencia, es demostrarme que soy poco y que me falta más. Soy feliz con lo que hago, soy feliz cuando coacheo. No quisiera manejar una empresa y ser directora y que otros tengan el placer de escuchar un coaching. Yo todavía gozo escuchando el coaching. Y a veces hay que hacer preguntas para que el coach se entere de cuáles son, para que el coachee se entere de la diferencia entre esos juicios y sus juicios más profundos. Por supuesto que también es importante que el coach se dé cuenta desde qué juicios escucha y desde qué juicios hace las preguntas, porque somos seres humanos y porque no nos podemos salir de nuestra caja. Entonces decir que lo hacemos desde la inocencia total y que el coach pregunta desde una escucha generosa, pura, es mentira. Ojalá nos ampliemos un poquito, pero nosotros también preguntamos desde el tamaño de nuestra caja. Algunas preguntas interesantes, así solo como para mostrarlas. ¿Qué querrías evitar que te pregunte? Muchas veces cuando me hablan del jefe, de la madre o cosas así, pregunto si el otro estuviera aquí o si la situación hablara, ¿qué diría de ti? También a veces los hago responsables. Entonces les pregunto, ¿desde qué otro lugar podría hacerte preguntas? Y entonces eso los lleva a pensar en puntos de vista diferentes para los que no habían pensado hasta acá. Otras preguntas son, ¿con qué profundidad elige la responsabilidad? Una de las cosas que los coaches tenemos que comprender cuando soltamos el control es que la sesión tiene que ser guiada por el coachee.
Y es el coach el que se tiene que hacer cargo, no nosotros, del logro al cual quiere llegar. Entonces, una pregunta del coach es preguntarle, ¿estás llegando a donde quieres llegar? ¿Te estás sirviendo? No, ¿qué nos falta? ¿Qué me falta preguntarte? ¿O a dónde tenemos que ir para que tu logro sea lo que viniste a buscar? Porque si no nosotros empezamos a hacernos cargo nosotros de la sesión. Y hacernos nosotros cargo de la sesión no tiene nada que ver con la acción ni con la vida de esa persona, que es lo que se tiene que hacer cargo. Entonces, manejar una sesión desde la profundidad con la cual el coachee elige la responsabilidad es una maravilla. Y por supuesto, ¿cuál es el nivel de elección del coaching? Cuando ustedes lo ven resistir, cuando ustedes lo ven, preguntarle, ¿realmente eliges el coaching? ¿Realmente quieres estar acá? ¿Realmente te interesa la diferencia? Y cualquier respuesta es buena. Obviamente, la ICF, y ahora vamos a esto, la ICF marca 11 competencias con 3 niveles de profundidad y por eso arma 3 niveles en los cuales la gente puede certificar, ACC, PCC y MCC. Estas competencias, no importa con qué modelo nosotros hagamos coaching, son aplicables a cualquier modelo de coaching. Y si me permiten, sí quisiera contarles una de las razones por las cuales he hablado de todo esto. Y es porque yo creo que llegar a ACC, a PCC y a MCC no es algo que se logre solamente por horas de coaching. Creo que también se logra si nosotros aprendemos a coachear haciendo una práctica deliberada. Práctica deliberada es una manera de aprender. Y es, no sé si se acuerdan del libro de Jim Collins, que habla de la gente exitosa del mundo y dice que la gente, que los estudios que él hizo, la gente más exitosa en algún tema, es gente que tuvo 10.000 horas de práctica mínimas y que esa práctica además tiene que haber sido deliberada. Y cuenta un ejemplo de este golfista, que es un genio, el americano, ¿no? Dice que cuando ensayaba con su papá de niño, su papá le decía que tenía que pegar 800 golpes a la pelota, pero 600 tenían que caer dentro de un rango de distancia que el papá establecía cerca del hoyo donde tenía que caer la pelota. Y esto es igual. Nosotros tenemos que empezar a hacer sesiones de coaching, pidiendo escucharnos a nosotros y evaluando el nivel de competencias. Estamos en un mundo altamente competitivo. Estamos en un mundo en donde el coaching se está poniendo de moda. Estamos en un mundo en donde los coaches están consiguiendo mucho trabajo, pero al mismo tiempo hay muchísima gente que se llama coach y no lo es, y muchos otros que no son buenos coaches y están quemando un mercado. Entonces, o nos profesionalizamos o pasamos, sí, está Tiger Woods, gracias, o nos profesionalizamos o nos quedamos afuera del juego. Un juego que acabaría con un paradigma maravilloso, porque a diferencia de la psicología, este permite a la gente generar futuro, lograr lo que sueña. Sí, una maravilla lo que un coach puede hacer. Entonces, dados estos antecedentes de mercado, hizo este trabajo la ICF, que yo creo que es interesantísimo, de poner las 11 competencias y de hacer estas 3 diferencias entre ACC, PCC y MCC. Pero algo que no hizo fue poner maneras de medir cada una de esas competencias y su nivel de profundidad. Y ese es el trabajo que he hecho con otra persona y es lo que a mí me encantaría poder compartir con los coaches que quieran mejorar su nivel de coaching. Yo lo viví, a mí me fue mal cuando me presenté a Master Coach 3 veces. Y no creo que haya coacheado mal, sino que no coacheé dentro de un modelo internacionalmente probado que pudiera permitir pasar una prueba en donde se mostraran 11 competencias en el nivel de profundidad en el que lo tenía que mostrar. Sí, Ana, qué suerte que estás de acuerdo conmigo en que hay coaches que queman el mercado. Entonces, este curso está dirigido a coaches, no a gente que no es coach. Es para coaches. Y aquellos que quieren realmente mejorar su calidad
de coaching y por supuesto, ojalá quieran certificarse internacionalmente. La certificación internacional de la ICF, les guste o no les guste, es la única y la más importante del mundo hoy. Y muchas empresas hoy están exigiendo una certificación internacional. Y cuando ven la de la ICF, como es una certificación por competencias, le creen. A mí me ha pasado, a mí me buscan en la página de la ICF. Me llaman y me dicen, Elena, consigue 4 Master Coach más en México para nosotros. No hay. Entonces es el momento y la oportunidad. Y el que pega primero, pega 2 veces. Y que esto es cierto, es cierto. Yo en febrero estuve trabajando en la India. Y en la India reconocían claramente que era un Master Coach de la ICF. Entonces, no sé si es bueno o malo, es lo mejor que hay y es lo que se extendió más en este momento en todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Miren, los objetivos de este programa es que la gente pueda quedar habilitada para la certificación. Para poder ingresar hay que mandar una grabación. Esa grabación nosotros la vamos a evaluar y les vamos a decir en qué nivel están. Y la promesa es que después del curso, por lo menos van a estar coacheando con un nivel más. La segunda cosa es que van a tener que, van a tener que tener 80 sesiones de coaching durante el curso y grabar algunas de esas sesiones. Algunas de ellas ustedes van a tener que evaluarse a sí mismos, por lo menos en 3, yo les diría ojalá en todas. Y gente del curso, nuestra, supervisores, yo, vamos a estar escuchando las grabaciones y también les vamos a estar diciendo en qué nivel están y que ustedes puedan calibrarse con lo que nosotros escuchamos para saber cómo van. También los vamos a ayudar a armar todos los papeles para que cuando acaben el curso, todos juntos, estemos subiendo los papeles de todos a la ICF y entren a rendir los exámenes para poder ser certificados internacionalmente. Así que el proyecto es 4 encuentros de 2 días cada uno. El primer encuentro es ahora, en 16 y 17 de agosto. Vamos a trabajar los 2 días. Vamos a ponernos en el conocimiento básico y fundamental, en comprender las competencias, los niveles de profundidad, en cómo van a ser evaluados y van a empezar a juntar sus horas de coaching. Entonces son 4 sesiones y en esas 4 sesiones vamos también a aprender algunas cosas de coaching público, de coaching de equipos, de shadow coaching, con otros modelos, inclusive de coaching telefónico, que hoy son los más usados en el mundo y que tal vez les damos menos importancia. Obviamente, ¿qué es lo que buscamos? Mejorar el nivel de coaching. Es llevar a la gente a otro nivel y si es posible, que certifiquen internacionalmente a aquellos que tengan interés. No sé si hay preguntas hasta acá que yo pueda contestar. Me gustaría que si alguien tiene alguna me las haga. Todos los que quieran información sobre el taller, lo que les pido es que nos dejen su email y a la brevedad Jacqueline se va a encargar de Jacqueline Kerlakian de contestarles y mandarles toda la información. ¿Dónde hay que inscribirse? Paola, si nos mandas tu email, eh, mañana sin falta, Jacqueline Kerlakian te va a mandar toda la información. La inscripción es en el ICP, en el Instituto de Capacitación Profesional. Es allí, pero te va a mandar todo para que te puedas inscribir. Todos los que quieran, porque no queremos molestar a nadie que no quiera recibir lo que no quiere, por favor, manden su email y ahí se lo vamos a dar. Sergio, si te interesa ser coach, te pido que te comuniques con el ICP. Allí también existe o nos mandes tus datos. Te vamos a contestar. Estamos iniciando una formación de coaches a distancia y si te recibes de coach con esa certificación, vas a estar casi habilitado porque es una certificación probada por la ICF para que cuando juntes tus primeras 100 horas de coach puedas certificarte internacionalmente.
Gracias, Paola. Elena, agradeceré que me digas qué entendemos por soltar el control. Eso. ¿Qué quiere decir soltar el control? Eso, Susana. Soltar el control. El revés de control es confiar. Confiar en ti como coach. Confiar en tu coachee y confiar en el proceso de coaching. Vamos a discutirlo largamente en el curso. Esa distancia, Paola, es gran parte a distancia. Los 4 encuentros son presenciales. Ojalá te animes a hacer los 4 encuentros. El resto es todo por web. Quienes recién nos recibimos, ¿es recomendable realizar ahora el curso teniendo solo como experiencia las prácticas de la cursada? Sí, por supuesto, vale la pena que empieces cuanto antes que te llenes de vicios, sí vale la pena. Y no se vayan, que tengo otro cuento para contarles, ¿eh? Estoy formándome como coach, tengo que finalizar la formación. Depende de cuán avanzado estés, Diego. Si todavía no estás, si estás recién empezando, no. Si estás por terminar, vale la pena que ya te anotes. Sí vale la pena que lo hagas. Y si no hay más preguntas, quiero contarles qué es un coach para mí. Las 80 horas pagas, ¿cómo van a ser? Mira, una de las cosas que un coach tiene que saber es que no hay imposibles. Porque lo imposible es imposible dentro de tu modelo. Entonces, ¿de dónde vas a sacar las 80 horas de coaching? De donde sea. Cuando entres a mirar para encontrar un coachee, lo vas a encontrar. ¿Cuánto le vas a cobrar? Lo que quieras, 10 pesos, 50 pesos, 20 pesos, un café, lo que sea. Pero si no tienes las 80 horas de coaching, no te vamos a ayudar a que termines, porque sin esa práctica, ¿cómo hacemos? Entonces, sí, lo vas a hacer. Eh, Amsen. Estoy interesada en hacer el curso de coach a distancia. ¿Me pueden dar la dirección a la que me tengo que comunicar? No dice dónde vives. Sí, Sebastián te contesta ya a dónde. Valeria Laborato, suelta el control. Diego, gracias, gracias. Usuaria y tiene que ser a distancia. Bueno, fíjate, es imposible para nosotros por hoy hacerlo totalmente a distancia. Cualquier cosa me escribes. eh, Creo que también eh, te pueden dar mi dirección. Te la va a pasar Sebastián en privado. ¿Cómo hacemos para obtener las 80 horas pagas? Haciéndola. Sebastián, recién recibido mejor. Estoy interesada en hacer algo. A ver, gracias, gracias. Ahí está el otro mail de Ana. Bueno, creo que no hay preguntas. Me gustaría contarles un cuento. Eh, y este cuento tiene que ver con lo que yo interpreto que es un coach, con mi nueva interpretación de lo que es un coach. Y es una historia que parte del país donde vivo, de México. Allí hay un grupo indígena que son los tarahumaras. Los tarahumaras viven en el norte, en estas sierras que están viendo en esta lámina. Es un lugar hermoso. Ahí está la rumorosa. Gracias, Coco, por lo que estás diciendo. Ahí está la rumorosa. La rumorosa es una cañada inmensa, ¿no? Y bueno, ahora han puesto un tren que hace un viaje maravilloso. En, esta, en este lugar viven los tarahumaras que viven en las montañas y que tienen unas características muy especiales. Unos que viven en cuevas, aún hoy viven en cuevas. Algunos se modernizaron y le han puesto puerta a la cueva, otros han adelantado un pedacito con construcción y le han puesto una puerta haciendo la cueva como más grande, pero siguen viviendo en cuevas y corren. Ellos hacen todo por la montaña y lo hacen corriendo. Tanto corren. Y cuando fue descubierto lo que corrían, eso cambió lo que se consideraba que era lo que podía correr un ser humano en las Olimpiadas. Eh, Entre los tarahumaras hay un personaje, al que llaman la huesera. La huesera es una mujer mayor, vieja, que lo que hace es recorrer el bosque en las montañas, buscando los huesos de los lobos que han muerto, porque los lobos, cuando mueren, los animales carroñeros limpian los huesos y por supuesto los van tirando por diferentes partes.
Entonces, la huesera los recoge y cuando puede y tiene todos, se sienta y arma el lobo con sus huesos, completito, ¿no? Y después se sienta cerca de su cabeza y empieza a soplar a su nariz. Y de golpe canta, canta un poco, y luego vuelve a soplar, y después vuelve a cantar, y vuelve a soplar y a cantar. No importa cuánto tiempo. No puede ser 1 hora, 2, 5, 10, 50, 1000. En algún momento, algunas veces, los huesos del lobo empiezan a llenarse de carne y después de piel y después de pelo. Y en algún momento ese lobo inspira y pega un suspiro. Y al principio respira poco, respira desparejo, pero con el tiempo empieza a tener un ritmo para respirar. Y en algún momento mueve sus músculos como si tuviera un tic, como si se sacudiera probando que puede. Y de golpe se para y sin decir ni gracias se da vuelta y se va corriendo. Y yo creo que eso hacemos los coaches. Los coaches soplamos con confianza. Los coaches cantamos para que la gente vuelva a cubrir sus huesos de esperanza, para que vuelva a reconstruirse, para que vuelva a declararse capaz, para que tenga el coraje de correr tras sus sueños, que vale la pena cambiar. Y creo que en el fondo somos todos hueseros. Bueno, acá terminó. No sé si tienen alguna pregunta más. Si no, les prometemos que van a tener novedades de nosotros a la brevedad. Y si no hay más preguntas, agradecerles la escucha, dejarles mi corazón, ojalá muchos los vea pronto. Muchas gracias. Qué bueno que les gustó, que les sirvió. Realmente lo que siempre busca un coach es estar al servicio. Si hubo una transformación, esa era la razón. Así que ha sido un gusto muy grande y ojalá nos veamos pronto. Ojalá en algún momento yo también les pueda ver la cara a todos ustedes. Acá hay una pregunta sobre talleres. Qué bueno, Valeria, que ya te inscribiste. De corazón, muchísimas gracias. Los talleres son en Buenos Aires, Ana, en el edificio del ICP, en Ortiz de Ocampo 2590. Ha sido un placer estar al servicio. Espero que nos veamos pronto. Ah, saben que va a haber otras conferencias gratuitas, ¿no? Así que eh, ojalá se vuelvan a juntar al grupo. No vamos a hablar de esto. La intención es hablar de la profesionalización del coaching, contarles un poco más profundamente todo lo que se está haciendo en el mundo para profesionalizar el coaching y luego mostrar en una de las competencias que es confianza los 3 niveles de profundidad. Nos vemos pronto, Susana.